quiero darle la más cordial bienvenida en nombre de Smile Avenue a este webinar Acredita tu sonrisa, el futuro de la odontología profesional. Un espacio que hemos creado con mucho compromiso para hablar de algo que nos importa profundamente, la calidad, la seguridad y la formación clínica con sentido. Me presento, soy María Elena Rieco, gerente general de Smile Avenue, una plataforma digital dedicada 100% a la comunidad odontológica. Smile Avenue nace con un propósito claro: visibilizar, conectar e inspirar al mundo de la salud bucal a través de contenidos que realmente aporten valor. En nuestra web encontrarán artículos actualizados, entrevistas, cobertura de eventos, notas de opinión, una bolsa de trabajo, beneficios y acceso a formación continua. Todo esto pensado para quienes ejercen en las distintas áreas de la odontología, en cualquier etapa de su carrera. Hoy estamos muy felices de contar con tres grandes referentes del área: el doctor Felipe Williamson, director de la Escuela de Odontología de la Universidad Mayor; la doctora Carol Morales, encargada de calidad y seguridad del paciente de la Clínica Odontológica de la Universidad Mayor; y el tecnólogo médico Agustín Ortiz, director de la Clínica Odontológica de la Universidad Mayor, quienes nos compartirán su experiencia y visión sobre cómo fortalecer los procesos de acreditación, calidad y seguridad en la atención odontológica en Chile. Gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos que este espacio no solo les entregue herramientas prácticas, sino que también los motive a seguir construyendo una odontología más segura, de calidad y centrada en las personas. Bienvenidos y que disfruten de Puebla. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Sabían ustedes que 2 de cada 10 personas en Chile se mueren por infecciones asociadas a atenciones de salud y que éstas pudieron haber sido prevenidas? ¿Sabían también que en un año el 30% de las atenciones de salud corresponden a atenciones debido a errores ocurridos durante el proceso sanitario? O, por ejemplo, que entre el 15 y el 20% del gasto hospitalario en países de la OCDE, entre ellos Chile, se debe a solución de eventos adversos ocurridos en atenciones de salud. En efecto, Estados Unidos alcanza un 25% del gasto en atención médica justamente por este tipo de eventos que han ocurrido y que son prevenibles. Entonces, la pregunta es, ¿realmente lo entendemos en la odontología? ¿Estamos claros respecto de que esto existe, que es una realidad, que somos parte de aquello? ¿Cómo mejoramos esto? ¿O cómo nos hacemos cargo para poder evitar la ocurrencia de estos eventos adversos? Agustín, cuéntanos un poco de lo que significa calidad y seguridad para acreditar la sonrisa. Hola, muy buenas noches a todos. Para nosotros como parte de la Universidad Mayor, tenemos como principio motivador el formar con calidad, ya que en el fondo es formar con sentido. Es por esto que hemos innovado nuestra malla curricular para incorporar la temática de calidad y seguridad del paciente en nuestros alumnos de pregrado, para poder así generar un perfil de egreso que ya tengan la formación al menos preliminar y que estos temas no sean una incógnita al momento de ejercer en el ámbito laboral. Empezando por calidad, podemos, si a un grupo de 20 personas les preguntamos qué es calidad para ellos, lo más probable es que recibamos respuestas distintas. Sin embargo, calidad es asegurar el que cada paciente reciba un conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos en aras de conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente en el proceso. Esta es la definición que nos otorga la OMS en cuanto a la calidad. Por otra parte, seguridad en materias sanitarias o de salud se rige principalmente por esta frase del juramento hipocrático, primum non nocere, donde se refiere a la ausencia o reducción a un nivel mínimo aceptable del riesgo de sufrir un daño innecesario en el curso de la atención de salud, asociado a la prevención de errores y eventos adversos.
Ya con esta definición vamos a ir viendo términos que se los van a ir repitiendo en el desarrollo de este webinar y que vamos a poder enseñarles o transmitir la experiencia que tenemos nosotros en la clínica de cómo podemos ir haciéndonos cargo de estos términos y cómo los incorporamos en en nuestro diario. Estos conceptos tienen una base normativa pues, que está fundamentalmente incorporada en la última reforma del año 2005. Tenemos primeramente la ley 19966 que establece el régimen de las garantías en salud, lo que antes se conocía como AUGE. También la ley 19.880 en el fondo, que también rige cómo tiene que ser el proceso administrativo, ¿ya? Y en otras normas, como por ejemplo la reforma que ya les mencionaba, que empezó el año 2004, el decreto supremo número 15, que como tal establece el Sistema Nacional de Acreditación en Salud, y también todos los decretos exentos que van promulgando los distintos estándares de acreditación. Agustín, perfecto, me queda muy claro lo que estás contando, pero si hacemos como la bajada ya más práctica, entiendo que el Sistema Nacional de Acreditación en Salud establece la calidad desde la seguridad de la atención del paciente, y eso es transversal no solamente para las áreas médicas, sino para distintos tipos de prestadores. En efecto, sabemos que hace poquito, hace un par de años, la Superintendencia de Salud eh, elaboró y publicó el estándar de atención odontológica, de clínica odontológica. Entonces, quizás es bueno como comentar a nuestros oyentes que efectivamente este sistema chileno de acreditación en salud se basa en tres pilares. Primer pilar, la acreditación de prestadores institucionales. Segundo pilar, la certificación de prestadores individuales. Y eso lo conocemos porque ya muchos hemos ingresado a la página de la Super y hemos consultado de alguna u otra manera el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. Y la tercera patita o el tercer pilar que tiene este sistema corresponde a la certificación de las especialidades tanto médicas como odontológicas. Entonces, es un sistema robusto que ya está funcionando hace mucho tiempo, que comenzó con la acreditación de los centros de atención cerrada de distintos niveles de complejidad y ha ido haciéndose cada vez más presente a través de los distintos decretos GES que nos van exigiendo la acreditación obligatoria de estos prestadores institucionales de salud. Carol, eh, ¿cómo consideras tú que nos podríamos asegurar de que todo esto que estamos conversando se cumpla y especialmente que se cumpla en nuestra profesión? Sí, bueno, buenas noches a todos. Como muy bien dijo Agustín y el doctor Williamson, el órgano rector, ¿no es cierto?, define estándares de acreditación para los diferentes establecimientos, ya sean establecimientos de atención abierta, establecimientos de atención cerrada, atención psiquiátrica. Para nosotros también tiene nuestro estándar de atención odontológica. Todos ellos nos van a dar un desde dónde empezar para que todos los pacientes o toda persona que busque una atención la tenga de manera eficaz, oportuna y en condiciones de igualdad, independiente si esto va a ser en un sistema privado o público. ¿Ya? En nuestro caso en particular, tenemos, como les dije, el estándar de acreditación de atención odontológica, el cual consta de 64 características dispuestas en diferentes ámbitos. Los ámbitos que son estos que vemos acá, que es el respeto a la dignidad del paciente, gestión de calidad, gestión clínica, acceso y oportunidad de continuidad de la atención, competencias de recurso humano, registros, seguridad y equipamiento de las instalaciones y los servicios de apoyo, vienen de alguna forma a responder y a resguardar el alcance de alguna política pública sanitaria. Ya, por ejemplo, el primer ámbito viene a velar y a resguardar la ley de derechos y deberes. El ámbito de gestión clínica viene al proceder de que todos nuestros procesos que realizamos se cumplan bajo ciertas normativas, como por ejemplo IAS. El tema de los registros viene a resguardar también el tema de la ficha clínica, y así vamos sumando los ámbitos hasta llegar hasta los servicios de apoyo donde podemos encontrar
servicios de imagenología, laboratorio de histopatología, laboratorio dental, que para nosotros es fundamental, y esterilización. Perfecto. ¿Me da Pero, Carol, con lo que tú comentabas, que es tan interesante, ¿no? Yo me hago una pregunta, y que es una pregunta que me da vuelta hace mucho tiempo, y quizás tú, como experta en el área, nos podrías ayudar, nos podrías orientar, porque nuestros oyentes quizás tienen la misma duda que yo he tenido por hartos años. ¿Dónde estamos hoy parados en odontología? Eh, ¿Cuál sería como el diagnóstico que tú podrías hacer como a nivel general, por supuesto, desde el punto de vista de la calidad y cómo la odontología, específicamente los dispositivos sanitarios de atención odontológica, se encuentran hoy día asegurando esta seguridad, esta calidad de la atención del paciente y hacia dónde deberíamos apuntar? Bueno, antes de eso, me gustaría contarles que el estándar de acreditación odontológica, o en general todos los estándares, tienen o constan de características obligatorias, ¿ya? Que son ellas las que sí o sí debemos cumplir para poder realizar el proceso de acreditación como corresponde. En nuestro caso, tenemos 10 características que son obligatorias, que si podemos ver, abarcan los diferentes ámbitos que les comenté recién. Ya, por lo tanto, es súper importante que cuando nosotros empecemos a trabajar, consideremos que debemos cumplir estas características. Eh, para responder la pregunta que me hizo Doc, primero quiero que Lagus nos comente un poco de, pero ¿por qué vamos a acreditarnos? ¿Es solamente como para acreditarnos? ¿Cuál es el fundamento como en relación a la ley que él nos comentó antes? Sí, efectivamente, la ley GES, la que en el fondo establece cuáles son las garantías explícitas en salud, menciona que existen cuatro. Dentro de ellas, la última, quizás la más difícil de implementar, corresponde a la calidad, que hace mención a que el otorgamiento de las prestaciones, ya sea por un prestador individual o institucional, debe estar registrado y acreditado. Es por esto que todos estos manuales, estándares, pautas de cotejo de cada tipo de establecimiento debe dar cumplimiento para poder obtener un sello diferenciador, que es la estrellita azul que vemos acá en la PPT, donde es un sello que acredita que el establecimiento como tal cumple con lo mínimo para poder otorgar una atención segura y de calidad. Esta garantía está fundamentada, como les mencionaba, en la Ley 19966, que establece las garantías explícitas en salud, donde menciona que cada prestador que pretenda otorgar prestaciones GES tiene que estar con esta acreditación que da este sello y distinción específica y que da cumplimiento también a las garantías que están mencionadas en esta ley. Agustín, claro, lo entiendo, pero quizás las personas que nos están oyendo hoy día se preguntan respecto de, ya, el hecho de estar acreditado me transforma en poder atender pacientes que están, que se pueden, que tienen algún problema de salud que esté regido por la ley GIES, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa con el tema específicamente de aquellos pacientes que tienen patologías que no corresponden o que no están cubiertas por las garantías explícitas de salud? ¿Tiene entonces algún sentido estar acreditado para atender a esos pacientes o no? ¿Se habrá convertido quizás la acreditación en una especie de certificación tácita de calidad que la gente considera? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, efectivamente, los estándares son obligatorios para aquellas prestaciones que están incluidas dentro de los decretos GES, que en el caso de odontología no son muchos, por lo tanto, pudiese quizás no ser muy atractivo solamente viéndolo desde ese punto de vista. Sin embargo, en el consciente colectivo siempre está asociado que y las personas buscan este sello, esta estrella que les mencionaba en la lámina anterior, como un sello diferenciador. Precisamente es un distintivo que a la población le indica que efectivamente en este establecimiento en específico existen estándares mínimos
para poder otorgar una atención segura y de calidad. Por lo tanto, en cuanto a preferencia, la ciudadanía ya está optando por aquellos establecimientos que cuentan con esta distinción. Por lo tanto, también debe ser parte del patrimonio reputacional del establecimiento el poder contar con este sello. Por lo tanto, ahí ya no es tanto parte de la obligatoriedad, sino en el fondo el compromiso que tiene una institución para con sus pacientes en cuanto a las materias de calidad y seguridad del paciente. Claro, porque en el fondo un poco lo que fue pasando con el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, que si bien hoy día en Chile, de acuerdo a la ley que nos rige, no es obligatorio que uno esté ingresado en este registro y basta poder demostrar que uno obtuvo el título profesional en la Universidad Chilena o bien que lo revalidó para poder ejercer. Hoy día el hecho de estar en el registro de prestadores individuales de salud terminó siendo una exigencia implícita para poder ingresar a distintos ámbitos laborales en la atención sanitaria sin que esto sea una ley ni una exigencia como tal. Por lo tanto, lo que tú dices tiene todo sentido. Finalmente terminan convirtiéndose en mecanismos de calidad que nos entregan una seguridad respecto de que ese dispositivo sanitario hace las cosas bien y está preocupado por hacer una mejora continua. Exactamente, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pero, Carol, vuelvo a mi pregunta. Sí. ¿Dónde estamos y en odontología hacia dónde deberíamos apuntar? Sí, bueno, va a depender mucho de dónde nos desempeñemos hoy día con los colegas, pero si nosotros ya estamos trabajando en establecimientos de atención abierta o cerrada, probablemente ya estemos en un establecimiento acreditado, pero si nosotros queremos acreditar nuestra clínica, ¿no es cierto? Ser partícipes del proceso de acreditación que podría estar empezando en alguna parte, tenemos que considerar que el proceso en sí cuenta de dos grandes pasos. El primero, que es donde deberíamos estar todos, empezando en pañales, el más importante, es la planificación y la implementación de la calidad, ya que va a tener como objetivo establecer un modelo y una cultura de calidad. ¿Cómo se hace o de qué pasos consta? Lo primero es que vamos a tener que establecer una política de calidad. ¿Por qué? Porque necesitamos un contexto bajo el cual tenemos que trabajar. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos nuestra política que está alineada con nuestros valores, con nuestra misión, con nuestra visión, nosotros vamos a poder establecer un programa de calidad. En ese programa vamos a poder establecer actividades, ¿no es cierto?, para poder acercarnos a lo que queremos lograr y a nuestros compromisos en relación a la calidad. Vamos a necesitar, como segundo punto, liderazgo y compromiso del equipo. Es súper importante que escojamos muy bien a quienes van a llevar estas banderas de la calidad, ¿no es cierto?, para que podamos ser todos partícipes de este gran proceso. Por lo mismo, también vamos a necesitar una estrategia comunicacional efectiva, o sea, que todos hablemos el mismo idioma, y por eso es tan importante que siempre seamos claros con qué es lo que buscamos y lo que queremos lograr, ¿ya? Establecer muy bien lo que queremos. Una vez que ya hemos avanzado en esto, vamos a analizar nuestro estándar. En este caso, el estándar de acreditación odontológica. ¿Por qué? Porque el estándar, como les dije, tiene ámbitos y características. Y las características me van a aplicar o no de acuerdo a los servicios que yo otorgue y a las prestaciones que tengamos, ¿ya? Entonces es súper importante que lo revisemos para que veamos si nos aplica o no nos aplica cierta característica, y si nos aplica, nos pongamos a trabajar. Junto con este punto, y yo les podría decir que este es el más importante y que hoy día empezamos y vamos a estar constantemente en esto, es la capacitación. O sea, hoy día ustedes, colegas y todos los que nos están acompañando, se están capacitando acerca de la calidad y la seguridad y la acreditación. Esto no se detiene, esto es algo que parte hoy día y que tiene que ser consecutivo, porque vienen las circulares interpretativas, porque vienen los cursos, cambian las cosas y nosotros tenemos que cambiar las normas, siempre ahí capacitándonos. ¿Cuál es el siguiente paso que vendría? Designar responsabilidades. Esto es súper difícil porque necesitamos que, como ya comprometimos a la gente en pasos anteriores, la gente se haga cargo de las responsabilidades y las eduquemos acerca de por qué es importante que cumplan sus responsabilidades, ¿ya?
El séptimo paso, que está aquí descrito, y no sé si lo alcanzan a ver bien, es muy importante porque está relacionado con el chequear que todas nuestras autorizaciones sanitarias ya estén al día. ¿Eso por qué puede ir variando? Entendamos que nosotros para poder ejercer, ¿no es cierto?, en un establecimiento, en una sala de procedimiento, tenemos que tener una autorización sanitaria que nos lo permita. Pero yo puedo ir agregando prestaciones o puedo ir cambiando ciertas cosas en este lugar y yo necesito que esto todo esté vigente y que si voy a, por ejemplo, a contratar terceros, servicios de terceros, también estos cuenten con sus autorizaciones sanitarias. Vamos a seguir con la elaboración de documentos, ya, en relación a las características que nos aplican, o puede también que tengamos documentos que nos apoyen en temas de gestión y que no necesariamente vengan directos a la característica, pero que nos permitan avanzar en el siguiente punto, que sería tener los indicadores. Existen características que nos van a pedir que nosotros vayamos evaluando y midiendo ciertas cosas, ¿no es cierto? Y que nosotros podamos demostrar que hacemos ese seguimiento. Esas son las evaluaciones en terreno. Es muy importante que cuando nosotros planteemos los indicadores y hagamos las evaluaciones en terreno, nos demos cuenta y hagamos como el retroceso de estamos midiendo lo que queremos medir, estamos logrando lo que queremos lograr, porque uno de repente escribe un indicador y se ve súper bonito, pero cumple el objetivo que yo quiero. Ahí es importante que lo vean muy bien con la característica que lo están relacionando para que se dé cumplimiento a esa característica, porque si no nos va a servir. El paso número 11, y por eso es importante que esta etapa de planificación la hagamos con tiempo, es cumplir con la evaluación retrospectiva. Para un primer proceso de acreditación yo necesito tener por lo menos 6 meses de retrospectividad. Por lo tanto, es importante que cuando yo esté lista para presentarme a este proceso tenga al menos esos 6 meses de documentación, de seguimiento de indicadores, etc. Me falta aquí. Vamos con el paso número 12. Una vez que yo tengo estos más o menos 6 meses, voy a hacer un proceso de autoevaluación. La idea de este proceso de autoevaluación es que yo vea o mida, ¿no es cierto?, mi porcentaje de avance, ¿ya?, en cuanto al cumplimiento del estándar de acreditación. Esto lo ideal es que no siempre lo haga el que maneja el proceso, porque si no es como tengo todo muy bonito, 100%, y de repente no es así, y esta es la oportunidad, este es el momento de que nosotros veamos cuáles son nuestras brechas. Generalmente nosotros le pedimos a otro establecimiento, podemos hacer como convenios, que hagamos evaluaciones cruzadas, o como sea, nos podamos organizar, o pedirle a un compañero, alguien que tenga más experiencia, o alguien que ya sea parte quizás de los evaluadores, para que esta autoevaluación sea lo más certera. Y sí, salió todo muy bien en la autoevaluación y mi porcentaje me alcanza para el estándar, para dar cumplimiento al estándar, yo puedo ahí ingresar mi solicitud. ¿Qué viene después? El proceso. Y este proceso, como les dije, es la segunda parte, que consta de la revisión de la solicitud, ¿no es cierto?, que la superintendencia la apruebe, que es la pertinencia de acuerdo al estándar. O sea, yo no me voy a acreditar por un estándar del establecimiento psiquiátrico si es que soy una clínica odontológica, ¿no es cierto? A eso se refiere la pertinencia. La segunda, que es la evaluación en terreno, y por último, la resolución de si estamos acreditados o no. En eso estamos hoy. Entonces, estamos en este, ¿no es cierto?, proceso de acreditación todos. Y este es un proceso de un ciclo que no termina nunca, porque estamos, como les dije, si estamos con autorizaciones sanitarias que se están moviendo, la cultura de calidad va cambiando. ¿Por qué? Porque podemos ir quizás queriendo lograr otro tipo de cosas y a medida que también va pasando el tiempo, los porcentajes de cumplimiento van aumentando, entonces vamos a tener que ir mejorando en muchas más cosas y cumpliendo mejores porcentajes en las autoevaluaciones. Es un proceso que no termina nunca. Entonces aquí yo quiero preguntarte, Agus, como experto, ¿cómo podemos decirle a los colegas y a los que nos visitan, cómo podemos asegurarnos que se están cumpliendo las autorizaciones sanitarias y cómo podemos acceder a eso? Y Agustín, 2 segundos antes, decirle a todos los oyentes que si tienen alguna pregunta que nos quieran hacer, por favor, son libres de hacerla a través del chat, y en la medida que podamos yo voy a ir leyéndola en voz alta para que los expositores o yo les podamos responder, ¿vale? Gracias, Agustín. Ujú.
Sí, nosotros en verdad hemos detectado una brecha y por eso nos hicimos cargo respecto a la formación de pregrado. Generalmente, con suerte, recibimos orientación respecto a la normativa que rige y es atingente a los establecimientos de salud, mencionando que el Código Sanitario a grandes rasgos es quien rige nuestro actuar. Pero más allá no hay una formación respecto a el resto de las normativas sanitarias que están involucradas. Por ejemplo, en el caso específico del quehacer odontólogo, tenemos salas de procedimientos y pabellones de cirugía menor que están acá señalados en el decreto 283 que, como ustedes ven, es del año 1997, pero que se modificó en el año 2001 para incorporar las prestaciones odontológicas a este reglamento. Por lo tanto, antes del 2008 este reglamento no se aplicaba y todos aquellos establecimientos que existían anterior a esa fecha tenían que adecuarse y incorporar todos aquellos aspectos, incluía por supuesto la autorización, respecto a sus consultas o sus establecimientos de mayor envergadura. ¿Ya? Otro reglamento importante tiene que ver con el decreto 58, que son las normas técnicas básicas para la obtención de la autorización sanitaria, que tiene dos anexos, el anexo 1 para la atención cerrada y el anexo 2 para la atención abierta, donde detalla con mayor precisión aquellos aspectos, ya sea de equipamiento o de infraestructura, que debe cumplir el establecimiento mínimamente para poder contar con la autorización. Eh, Teniendo en cuenta estas definiciones normativas, por ejemplo, podemos saber que el quehacer del odontólogo principalmente lo realiza en salas de procedimientos odontológicos, todo aquello en el fondo que supera en cuanto a resolutividad se debería realizar en un pabellón de cirugía menor y son los dos tipos de establecimientos que con mayor frecuencia nos encontramos en el quehacer del odontólogo. Por otra parte, tenemos el reglamento de los laboratorios dentales y de los laboratoristas, que es del año 95, no ha sufrido cambios, por lo tanto, a veces cuesta un poco realizar esta adecuación a la actualidad, ya que la realidad nacional respecto al área específica dista mucho de cómo era en el 95 a cómo es ahora. Por otra parte, en el año 2017, el Ministerio promulgó un manual de procedimiento para servir de guía y de orientación para que aquellos establecimientos que requieran de la autorización puedan saber cómo deben realizar el proceso, cuáles son los pasos que deben realizar, cuáles son los derechos y deberes tanto de los interesados como de las diferentes autoridades sanitarias. En el caso, por ejemplo, también que un establecimiento tenga laboratorio de histopatología, también se encuentra el reglamento, el decreto 20 del año 2012. Y en el caso de las centrales o salas de esterilización, tenemos la norma técnica 199 que rige en cuanto a cómo se debe realizar el proceso como tal y aquellas condiciones de infraestructura están contenidas en el anexo 1 del decreto 58, las normas técnicas. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, no es solamente un reglamento, sino que son varios los que rigen y que debemos tener en cuenta para saber si realmente tenemos todas las autorizaciones o estamos realizando aquellas prestaciones en donde se deben realizar según normativa. Gracias, Agustín. Antes de que continuemos, Jorge nos hizo una pregunta y dice, buenas tardes. ¿Se sabe algo del decreto GES que corresponde promulgar este año 2025? Carol. Nosotros que estuvimos en el Congreso de Calidad dijeron que va a salir en octubre y que viene con el estándar nuevo de atención cerrada. Y fue como misterio, misterio. Así que esa es la única información que tenemos por ahora. O sea que tampoco sabemos si es que van a incorporar a obligatoriedad de acreditación para prestaciones GES algún tipo de otro dispositivo o alguna otra complejidad, etcétera. Está todo, veremos.
Sí, solamente se dijo eso y se habló del Plan Nacional de Salud de Calidad que va a salir prontamente también. Perfecto. Agustín, tengo una pregunta. Ujú. Eh, Como dentista, yo ejerzo, por ejemplo, en mi consulta, ¿yo puedo enviar o es correcto que yo envíe mis trabajos a un laboratorio dental que no se encuentra con su autorización sanitaria al día? ¿O da lo mismo? ¿O eso no se supervisa por parte de la autoridad sanitaria? Tú que tienes experiencia y que trabajaste tanto tiempo en la Seremi, ¿qué nos puedes contar al respecto? Sí, todos los establecimientos que se encuentran regulados señala que deben contar con autorización sanitaria vigente. Hay algunos en el fondo que tienen calidad de expresa no expresa, pero sin embargo se debe contar con la autorización sanitaria de todas formas. En el caso de los laboratorios clínicos, dentales, perdón, la resolución debe contar como tal. Y es deber de tanto el propietario de la sala de procedimiento o del establecimiento odontológico, como del director técnico, asegurar que todos aquellos servicios que se encuentran tercerizados se realizan en establecimientos que también cuentan con la autorización. Es un caso importante, por ejemplo, en el caso de los laboratorios dentales que se encuentran como tal regulados. Sin embargo, las centrales de esterilización, por ejemplo, no requieren de autorización, solamente están sujetas a fiscalización, pero se encuentra en elaboración, salió hace poco a consulta pública el reglamento de los establecimientos que realizan como tal la prestación. Así que en el futuro próximo lo más probable es que estos establecimientos deban contar con su autorización y también va a ser una preocupación extra el que los establecimientos hagan convenios con establecimientos que cuenten con el requisito como tal. Por otra Perfecto. parte, también respecto del personal, es importante señalar que el reglamento establece que siempre debe existir esta dupla entre el profesional y el auxiliar. Siempre en virtud de de la clase de procedimientos que se van a realizar, en este caso específico, el odontólogo junto con el auxiliar o técnico de nivel superior en odontología. Por otra parte, el Código Sanitario señala que el ámbito de acción del cirujano dentista es el sistema odontoestomatológico y que por otra parte los laboristas dentales, su lugar de desempeño es específicamente el laboratorio dental. Entonces, tenemos una aclaración como parte de las normas que van rigiendo el quehacer, que esta circular a 1540 del año 2011, donde establece, y dada la realidad que la mayoría de los dentistas generalmente trabajan solos, sin compañía. Esto en el fondo se hace cargo de esa realidad y establece que pueden trabajar sin auxiliar o técnico de nivel superior, siempre y cuando sean capaces de cumplir con todas las normas de bioseguridad y que puedan asegurar también que no existe o está minimizado el riesgo de contaminación cruzada antes, durante y después de la atención. Si el dentista puede asegurar aquello, puede trabajar sin auxiliar paramédico. De lo contrario, sí o sí tiene que estar esta dupla entre el profesional y el auxiliar. Oye, Agus, a mí se me quedaron algunas dudas cuando hablaste de las salas de procedimiento. Ujú. Em, Porque entendiendo que de repente uno tiene como jornadas extensas y de repente falta uno que otro paciente, ¿no es cierto? ¿Es factible que yo, por ejemplo, salga a comprarme un café y me lo tome en la sala de procedimiento? O, por ejemplo, eh, esa es una pregunta. La segunda es, por ejemplo, si yo quiero pedir o ahorrar tiempo, ¿puedo lavar el instrumental en la sala de procedimiento? El instrumental sucio, o sea, si yo hice una exodoncia o mis fresas, por ejemplo, yo ya trabajé. Y para que mientras mi asistente limpia el box, yo podría, por ejemplo, lavar ese instrumental. Y te Mm. tengo otra pregunta más, pero respóndeme esa primero. Ya, sí, 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 no me voy a A dispersar. María. La sala de procedimientos solamente debe estar y contar con aquellos equipamientos instrumental que yo voy a utilizar para realizar las prestaciones de salud.
por lo tanto no puede haber nada ajeno, incluyendo alimentos, por supuesto, que no existe como tal un área específica para comer, por lo tanto, en el caso si es que ingreso con alimentos o alguna otra bebestible, incluyendo las infusiones como té, café o incluso agua, si yo en el fondo ingreso con eso a la sala de procedimientos, voy a tener que sí o sí hacer un mal uso de las áreas limpia, sucia y administrativa. Por tanto, Ujú. claramente no es factible poder entrar con ese tipo de alimentos o también se hace extensivo a algunos otros elementos de uso personal. La segunda pregunta, hay que entender que el proceso de esterilización, como tal lo dice, es un proceso que se inicia desde la recepción del material sucio hasta que en el fondo se almacena el material estéril. Por lo tanto, yo debo asegurar la centralización del proceso y en el área sucia yo solamente puedo realizar una remoción mecánica del instrumental, en el fondo bajo el chorro de agua para luego, ya sea en una central o en una sala o en un espacio habilitado de acuerdo a la normativa para realizar el proceso completo de esterilización. Súper. Oye, y con respecto a las turbinas, porque con la pandemia se dio mucho, ¿no es cierto?, de eh, que había que limpiarlas, desinfectarlas, los pocos establecimientos de salud que seguíamos atendiendo urgencia. ¿Es correcto desinfectarlas o debo hacer otro proceso? Y lo otro es porque hay muchos líquidos que hoy día vienen desde afuera eh, y que están como muy reconocidos. ¿Podemos ocuparlos? Ujú. Sí, mira, la turbina, el contraángulo, el micromotor, la punta de la jeringa triple, son elementos que antes del 2018, solamente la normativa consideraba que se debían descontaminar. Sin embargo, del 2018 en adelante fue un poco visionaria la normativa, porque no sabíamos que nos íbamos a enfrentar a una pandemia, pero ya exigía que este instrumental fuese esterilizable entre pacientes. Por lo tanto, la recomendación y la exigencia, más que recomendación de hoy en día, es que ese instrumental debe ser esterilizado entre pacientes. Y respecto a los métodos de esterilización como tal, son aquellos que están validados por el Instituto de Salud Pública, el ISP, que son los tradicionales que ya conocemos, exposición a vapor húmedo, vapor seco, en el caso de autoclaves o pupinel, por formaldehído, por radiación, por óxido de etileno, etcétera. Y cualquier otro método que no esté validado no sirve para acreditar que efectivamente ese instrumental está estéril. Lo mismo, todos aquellos desinfectantes o algún otro categoría similar, siempre tienen que contar con el registro del ISP para poder tener un uso seguro y para ser factible de utilizar acá en Chile. Que cumplan los Claro, gracias, objetivos. Agus. Exacto. Que no O- sea un líquido que compramos en Temu, ¿no? Eh, oye, ¿y si se cae una fresa al suelo cuando la estoy montando en la turbina? Eh, ¿Puedo, no sé, y es la única fresa que tiene el profesional, ¿puede pasarla, cierto, desinfectarla con alcohol y luego utilizarla? ¿Eso es correcto hoy día según la norma? ¿O deberíamos proceder de otra manera? Sí, según la categoría de Spalding, corresponde a material crítico, por lo tanto debe ser estéril. Por lo tanto, ningún método que no sea los que mencioné recién deberían ser utilizados para poder acreditar la esterilidad de ese instrumental. Perfecto, gracias. Ahora voy a ir a las preguntas un poquito. Acá Jorge nos dice, los laboratorios dentales no tienen estándar, por supuesto que no, eso estamos de acuerdo, por lo que no se pueden acreditar. Debe solicitarse que tenga autorización sanitaria, que era un poco lo que tú habías comentado, Agustín, ¿no? Y Exacto. también nos dice que la esterilización sí tiene estándar propio, efectivamente es así, central de esterilización, por lo que debe exigirse que estén acreditados. Sí y no, ¿cierto? Porque depende de lo que estemos buscando. Si lo que buscamos es acreditarnos y el estándar de esterilización ya resulta obligatorio, pues sí, entonces debe estar este servicio que es externo acreditado, ¿sí?
Pero en el caso que nos quisiéramos acreditar y no fuese obligatorio todavía, por ejemplo, en un caso hipotético, ¿ya? Esterilización, bastaría con que cuenten con la autorización de funcionamiento, y Agustín explicó específicamente para esterilización que no correspondía, digamos, a la autorización, pero podría ser el caso, por ejemplo, de otro prestador y de otro tipo de externalización. La doctora Bergú dice, oh, doctora, ¿cómo está? Qué gusto que esté aquí. Dice, buenas tardes. Consulta frente a todo lo planteado, ¿están integrados en la malla curricular de pregrado en las facultades o escuelas de odontología en forma transversal desde primer a sexto año en forma integrada? ¿Y se piensa en un perfil de egresado desde ramos básicos hasta el egreso y titulación del alumno, con preparación y capacitación al ejercicio laboral? Bueno, Yanni, yo puedo responderte desde nuestra escuela. No me atrevo a responderte de las otras porque la verdad que no tengo el conocimiento profundo. Pero nosotros en la Escuela de Odontología el año 24 partimos con un plan de estudio completamente innovado, lo mismo el perfil de egreso. Si tú ves el perfil de egreso vas a ver que efectivamente en todo momento se hace referencia al apego irrestricto a las normativas de seguridad y calidad en la atención del paciente. Una de las líneas curriculares del plan de estudio, perdón, es justamente cómo aporta la odontología desde la salud poblacional para poder mejorar la salud bucal de las personas. Y específicamente en la malla curricular decidimos transversalizar todos estos contenidos. Desde el primer año, primer semestre, cuando los estudiantes ingresan y empiezan con su asignatura de simulación que es odontología integrada para acercarlos tempranamente a la profesión, en cada una de esas asignaturas durante el primer y segundo año tenemos distintos temas relacionados con seguridad y calidad en la atención de salud. Para luego en tercer año los alumnos puedan cursar específicamente la asignatura calidad, seguridad y acreditación en salud y odontología, que parte ahora este segundo semestre con esta nueva cohorte que está en tercer año con la malla nueva. Cuarto y quinto año continúan con estas temáticas de calidad y seguridad en la atención de salud en las clínicas integradas, y luego, antes de ingresar al internado, se ideó una nueva asignatura que se llama APS y Odontología, Atención Primaria de Salud y Odontología, donde se los prepara justamente para poder enfrentar lo que va a ser el internado respecto no solamente a la normativa sanitaria de calidad y seguridad también, sino con respecto a cómo es el funcionamiento específico de los dispositivos sanitarios de atención primaria en los que ellos se van a desempeñar en el siguiente periodo académico. Por lo tanto, sí, desde el punto de vista nuestro, y te puedo responder que absolutamente de acuerdo con respecto a lo que estamos planteando. ¿Ya? Sí, Jorge, lo tenemos claro, que desde el 1 de enero de este año es obligatoria la garantía de calidad para centros de esterilización, y por eso te comentaba que antiguamente solamente bastaba con tener la documentación que refería a Agustín, pero ahora desde el momento en que se hace obligatoria la garantía, es que nosotros debemos, para poder acreditarnos, certificar que efectivamente a quien le compramos la prestación no solamente tenga la autorización de funcionamiento, que es otorgada por la Seremia de Salud, sino que además se encuentre acreditada por la Superintendencia de Salud. Gracias por tu acotación. Agustín, continuemos. Eh, yo solamente, perdón, voy a intervenir para comentar que hasta el 2021 yo hice una investigación y para mí es un orgullo decir que la Universidad Mayor, por lo menos, es la única que hasta el 2021 no tenía, porque ninguna carrera de odontología tenía ningún ramo ni en el perfil de egreso tenía considerado temas de calidad y seguridad del paciente en la malla curricular. Por lo tanto, sería como, a menos que las otras la hayan modificado también, una de las primeras. ¿Ya? Solamente acotar eso. Y bueno, Agustín, vamos, contémosle un poco también a los colegas lo que estamos haciendo, en que estamos trabajando un poco en la clínica, ¿te parece? Sí, mira, para nosotros, dentro de la creación de esta cultura de seguridad en el ambiente del establecimiento de la clínica como tal, es súper importante considerar y afianzar el concepto que nosotros no, al crear esta cultura no necesitamos tener que realicen un trabajo extra, sino que es parte del quehacer mismo del todos los colaboradores y profesionales de la salud. Es parte de la atención. O sea, es importante los registros, es importante poder realizar todo aquello que establece, ya sea los estándares o la normativa,
no es un extra, ¿ya? Muchas veces nosotros nos enfrentamos con esta barrera un poco de que se piensa de que efectivamente es pega extra, por decirlo coloquial, pero finalmente al adquirir, al capacitar y al hacer empático, que es necesario para poder efectivamente otorgar prestaciones de calidad, no es un extra más, sino que es parte de mí mismo que hacer. En base a eso mismo, es súper importante mencionar que dentro de aquellos aspectos importantes y que van también a acrecentar la percepción del cumplimiento irrestricto de los derechos y deberes del paciente, es el consentimiento informado como un arma o una herramienta poderosísima, donde cuando es bien utilizado es muy importante. Ya este consentimiento no tiene que ser mirado como una mera firma, sino que otorgarle al paciente toda aquella información que requiere de forma entendible, no con tecnicismos que no entienda, ni con siglas en el fondo que tampoco va a entender, y que contenga toda aquella información para que la decisión que tome lo haga con toda la información posible. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito o fracaso del tratamiento? ¿A qué me expongo si no me lo hago? ¿Cuáles son los beneficios potenciales que voy a tener? ¿Y cuánto me va a costar? También sabemos que son temas importantes que el paciente debe considerar para poder tomar una decisión realmente informado. Es por esto que cuando atendemos a pacientes que son mayores de edad, de la tercera edad en específico, o que en el fondo también son menores de edad y tenemos que hacerle este traspaso de la información a sus tutores o representantes legales, debemos realizarlo con eso, como si fuese, le estuviésemos explicando a un familiar que no necesariamente va a conocer nuestros tecnicismos y que por lo tanto debemos ser empáticos y humanos para que ellos puedan realizar esta firma consciente y confiados. Eso también es un elemento diferenciador de que no sea una mera firma, sino que cumpla el objetivo que desea resguardar precisamente la normativa. Por lo tanto, Oye, Agustín, sí. perdona que te interrumpa, pero ¿y qué pasa si un paciente no quiere firmar el consentimiento informado o si de repente en medio del tratamiento se arrepiente y no quiere continuar? ¿Qué hacemos ahí? ¿Existe algo normado para aquello? Sí, mira, en el caso del consentimiento informado, si es que no lo firma el paciente, yo no debería hacer el tratamiento. Ya, si no tengo esta aceptación por escrito, en el caso de aquellos diagnósticos, o sea, perdón, procedimientos diagnósticos terapéuticos invasivos. Ya existe en el fondo el consentimiento informado que puede ser verbal en el caso de todos los que no sean invasivos como tal, como por ejemplo rayos X, etcétera, pero los que son invasivos sí o sí tienen que ir con esta firma del paciente. En caso de que el paciente no firme, no puedo realizar la prestación. Y en el caso de que yo haya consentido, pero después me arrepiento, también en el caso de nuestros consentimientos informados tienen un apartado que es bien parecido a, de repente, con los que hemos donado sangre, también hay una parte como de rechazo, que es que si a pesar de haber firmado, después yo me arrepiento o no di la información correcta, ya sea por miedo o por algo, puedo revocar este consentimiento que otorgué inicialmente. Es por esto que es necesario tener en claro cuáles son los consentimientos que yo sí o sí voy a tener que dejar por escrito versus de aquellos que solamente voy a poder decirlo verbal. Este es un ejemplo, por ejemplo, de el consentimiento que nosotros utilizamos en la clínica odontológica, en donde el consentimiento como tal está asociado a un presupuesto
donde el paciente consiente aquellas prestaciones que están incluidas en ese presupuesto, donde está toda la información necesaria que debe saber el paciente para tomar la decisión correctamente informado. Perfecto. Agustín, hay una pregunta de Jorge. Dice, ¿se puede incorporar en el protocolo esta excepción para hacer el procedimiento invasivo sin el consentimiento? No, no, yo no debería realizar el procedimiento si es que no tengo el consentimiento del paciente. La normativa en el fondo establece algunas excepciones, por ejemplo, en el caso de pacientes menores de edad que tengan, que firme como tal el tutor o responsable, o aquellas personas en el fondo interdictas, que también puede haber otra persona con el carácter legal para poder representarlo. O incluso también habla de personas que no estén en condiciones, que no debería ser el caso de odontología, pero que no puedan firmar como tal, no sé, alguien en la UCI o qué sé yo, pueden solamente poner la huella, pero siempre tiene que haber esta aceptación por escrito. Gracias, Agustín. Yo ya le respondí a Jorge Rodrigo Cruzat, que nos preguntaba por cuánto tiempo debo guardar la ficha clínica de un paciente. De acuerdo a la Ley de Derecho y Deber, el paciente tiene 5 reglamentos asociados, ¿ya? Uno de ellos es el reglamento de ficha clínica, y en ese reglamento de ficha clínica consta que efectivamente debe ser guardada por 15 años corridos desde su última atención en dicho centro de salud. Incluso establece también a través de estos cuerpos reglamentarios cómo debe ser destruida después de los 15 años de ficha clínica y que debe constar ante notario que se realizó este procedimiento, etcétera. Igual te lo había respondido Jorge por interno. Continuemos. Eso es súper importante, ya que el consentimiento informado también forma parte de la ficha clínica. Por lo tanto, nosotros en la clínica, una vez que el paciente lo firma, lo escaneamos y lo subimos a la ficha digital, que es la que tenemos en nuestra clínica. Y también quería hacer hincapié en el fondo en que son 15 años desde la última atención. Si yo, por ejemplo, me atendí hace 14 años atrás y vuelvo hoy día, desde hoy día, en el fondo, siguen corriendo mis 15 años. Por lo tanto, no es en el fondo desde la creación de la ficha, sino que es desde la última atención. Sí. Súper, Agustín. Gracias. Continuemos. Otra práctica que nosotros hemos desarrollado en la clínica tiene que ver con el protocolo de manejo de IAS, que Carol acá es la experta en el tema. Sí, bueno, nosotros bajo la normativa vigente tenemos diferentes estrategias para el tema de las IAS, las ex infecciones intrahospitalarias, IIH, ¿no es cierto? Se conocían antes. Y para eso es importante que nosotros consideremos desde cero como base inicial este principio de precaución universal. ¿Ya? Este principio nos dice que todos los pacientes muestras, y sus fluidos corporales independientes del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual hayan consultado deben ser considerados potencialmente como infectantes y se deben tomar todas las precauciones necesarias para prevenir que ocurra algún tipo de transmisión. Debido a esto, el profesional debe asumir que cualquier entonces paciente es o podría estar infectado de algún agente transmisible y por lo tanto debe tomarse todas las medidas y protegerse con los medios adecuados. ¿Ya? Esto no hace diferencia y es súper importante que lo consideremos para todos los pacientes por igual. ¿Ya? Vamos con la siguiente. ¿Por qué es tan importante el tema de las IAs? Porque existen diferentes factores que van a favorecer la propagación de estas, ¿ya? En general tenemos factores que están vinculados al paciente, como por ejemplo si tiene alguna enfermedad, su genética, si él por sí ya tiene alguna infección, ¿no es cierto? Tenemos factores de ambiente que podrían ser que las superficies de donde vamos a trabajar estén contaminadas, que los equipos o los instrumentos no estén contaminados, no estén esterilizados, si es que requieren estar esterilizados, que el personal de salud a lo mejor no ocupe sus EPP como corresponde o no cuente con las vacunas necesarias para trabajar como un profesional de salud.
que las salas contaminadas, que es difícil en nuestra área, si pensamos en que a lo mejor hayan otros pacientes acompañados, pero si en la sala se espera, sí podría ser, ¿no es cierto? Que estuviesen personas enfermas y pudiesen contaminar el espacio. Y otro criterio que podrían ser asociados a la atención de salud misma, que podría ser que a lo mejor los mismos funcionarios que otorgan las prestaciones no se están lavando las manos, o los desinfectantes que nosotros tenemos en nuestros establecimientos no son los adecuados, o no cuentan con el registro del ISP, como decía Agustín. ¿Ya? Entonces, son varios los factores que podían influir en esto. Es importante que nosotros consideremos esos factores y que también tengamos claro cómo funciona esto. Acá yo les muestro la cadena de transmisión, donde les quise poner una foto de nuestra realidad, ¿no? Vamos a tener diferentes participantes en esta cadena de transmisión, vamos a tener puertas de entrada, puertas de salida, y vamos a tener una fuente que podría ser animada, que podría ser una persona, o fuentes inanimadas, que pueden ser las superficies que van a estar, ¿no es cierto?, expuestas. Estas, a través de una vía de transmisión, ¿no es cierto?, van a exponer a la gente contaminante hasta llegar a un huésped. Aquí lo podemos ver súper claro en la imagen, que tenemos un potencial huésped, un potencial hospedero, ¿ya? Y tenemos la lámpara, que en este caso puede ser la lámpara, el bracket, todo lo que a nosotros nos rodea, el escáner, ¿no es cierto?, el salidero, y que queda totalmente contaminado cuando nosotros trabajamos. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos eso? Porque nosotros lo que queremos hacer es quebrar esta cadena, ¿ya? Es importante que la tratemos de quebrar, y para esto tenemos, Agus, muéstrame la siguiente, porfis, diferentes estrategias, ¿ya? La primera que les podría decir es la que hace mención la circular del 2013 sobre precauciones estándar, donde nos dice súper claro, 2013 chicos, antes de la pandemia, qué es lo que nosotros debemos considerar de manera universal: higiene de manos, ¿ya? Que es la medida más costo efectiva que tenemos, ¿ya? Recuerden que en la pandemia se decía que lavarse las manos salva vidas, y es muy cierto eso. Vamos con la otra. El uso de elementos de protección, ¿ya? Como aquí podemos ver, para nosotros como profesionales y para nuestras TONS que nos acompañan durante los procedimientos, el uso de guantes adecuados, de protección facial, ¿ya? Ya sea a través de escudos o antiparras, ¿ya? Escudos antiparras, no lentes, ¿ya? No me sirven estos lentes que ustedes ven que yo tengo, no sirven. Tienen que tener seguridad por los costados, ¿ya? El uso de delantal de manga larga, ya no del tipo como carnicero que le decimos nosotros, tiene que ser de manga larga para protegernos los brazos, ¿ya? La prevención de pinchazos y cortes con artículos afilados. Para eso, dame la otra, eso. Para eso nosotros tenemos dispuestos contenedores de color rojo y amarillo en todos los docs de la clínica, ¿ya? No hay ninguno que le falte, y los revisamos constantemente para que se cumpla acorde al reglamento asociado. Y por eso también les enseñamos muy bien a los chicos el manejo adecuado del cortopunzante, que no apunte, por ejemplo, hacia otra persona, que eliminen de inmediato las agujas a través de un porta, que no recapsulen, etc. La higiene respiratoria y buenos hábitos al toser, ya el hecho de estornudar o toser sobre un pañuelo, posteriormente desinfectarse las manos, ya al eliminar el pañuelo, o si es que no tenemos pañuelo, ocupar nuestro antebrazo, ¿no es cierto?, en la parte del codo para poder toser. Y por último, el manejo de equipos, desechos y ropa de pacientes, que si bien quizás nosotros no hacemos un manejo de ropas ya propiamente tal, porque nosotros no hacemos procedimientos que requieran esto, nos referimos a desinfectar cuando hay que desinfectar, y esa desinfección asociarla a una limpieza previa, esterilizar cuando hay que esterilizar, y no ocupar como los insumos y los instrumentos sin haber resguardado que estos procesos se hayan realizado.
Dale. Carol, yo te quería hacer una pregunta, porque, bueno, durante la pandemia tuvimos muchas circulares, modificaciones en la atención odontológica, etcétera, pero desde la realidad de hoy y con respecto a lo que establece la normativa sanitaria vigente, ¿qué pasa con las indicaciones de uso de una mascarilla quirúrgica versus un respirador tipo KN95, N95, y el uso, por ejemplo, también de pecheras desechables? ¿En qué está eso hoy día para la odontología? Para la odontología, igual para todos, es para todos por igual. El uso de las mascarillas quirúrgicas está asociado a procedimientos que no generen aerosol, ¿ya? Por lo tanto, solamente se resguarda el uso de respiradores o de mascarilla tipo KN95 para aquellos procedimientos que sí generan aerosol. Por ejemplo, el uso de la turbina, ¿no es cierto? O el uso de un escáner, ¿ya? En cuanto al uso de la pechera plástica, de bata manga larga, lo que busca es proteger que a nosotros nos salpique, ya que a nosotros nos lleguen estas salpicaduras o gotitas que pudiesen salir desde la boca de nuestro paciente, ¿ya? Por lo tanto, Doc, si usted me pregunta a mí, eh, ¿en qué procedimiento odontológico no tenemos riesgo de salpicadura? Son súper, yo le diría a uno, que es el que le doy el ejemplo a los alumnos, que es, por ejemplo, cuando hacemos un retiro de sutura quizás, donde vamos a secar probablemente con una gasa, ¿no es cierto? Y vamos a cortar el punto y listo, y el paciente ojalá que ni estornude ni nada, pero en general y pensando, considerando que el EPP lo que va a hacer es protegernos a nosotros, yo creo que se debe usar sí o sí siempre. Gracias, Carol. Y con respecto al tiempo de uso de estas mascarillas, ¿qué nos puedes comentar? ¿Se usan, se descartan por cada paciente, por cada atención, en la mañana o en la tarde, o durante todo el día? Yo me acuerdo que durante la pandemia se decía que tenían que usarse, primero partimos como toda la semana, después diario, después no. Eh, la ideal es que nosotros lo usemos por paciente. Todos los EPP se cambian por paciente. Los delantales, las mascarillas, es por paciente, ¿ya? Y si entre medio, por ejemplo, yo estornudo, ¿ya? O mi mascarilla se humedece, yo me la debo de cambiar para evitar que pierda su efectividad. Vale, muchas gracias. Agustín, tú querías comentar algo respecto de la sostenibilidad, porque en el fondo los EPPs terminan generando una tremenda contaminación por la cantidad que se utiliza y por el material del cual están confeccionados, ¿no? Sí, efectivamente sabemos que habemos personas que nos preocupa el medio ambiente y muchas veces quizás dudamos en ocupar EPP netamente como por temas de conciencia ecológica. Sin embargo, hay iniciativas que, como por ejemplo el Hospital Verde, entre otros, en que buscan precisamente poder disminuir o buscar alguna estrategia de reuso u otras para minimizar este impacto al medio ambiente. Sin embargo, eso se puede realizar solamente cuando tenemos una correcta segregación de los residuos. Por lo tanto, Orfea. Entonces, mientras no lleguemos a esa etapa en que podamos efectivamente asegurar que hay una correcta segregación, no es factible poder minimizar esta sobrecarga de plástico al planeta. Por eso es importante la educación, la mejora continua para poder acceder lo más rápido posible a estas estrategias como tal y no causar un daño excesivo al medio ambiente. Gracias, Agustín. Pucha, está tan entretenida la conversación, pero pasa la hora muy rápido. Así es que yo creo que vamos avanzando para que ya vamos terminando, porque también es tarde y todos están cansados. Eh, Carol, al principio de la presentación dijimos que aproximadamente entre un 25 o un 30% del costo hospitalario se asocia con errores, ¿cierto? Errores durante la atención en salud. Sabemos que estos errores se pueden clasificar a grosso modo, ¿cierto?, como eventos adversos, que según la definición corresponde a algún suceso que ocurre durante el proceso de atención del paciente, que no está relacionado con la historia nacional, perdón, con la historia natural de su enfermedad y que le genera un daño. Y se subclasifican en incidentes o near miss, en el cual las barreras lograron evitar que llegara el daño al paciente, ¿cierto?
Luego, evento adverso, que es un evento que puede generar daño en el paciente, y un evento centinela, que ya es un daño grave que puede generar una incapacidad o incluso la muerte del paciente. Entonces, desde ese punto de vista, y pensando en los modelos, como por ejemplo el modelo de queso suizo, cuando a uno le explican el tema de los eventos adversos o centinela, te quería preguntar, ¿cómo llevamos esto a la odontología? Porque lo tenemos súper claro en la medicina, ¿no? En el área médica, por así decir, respecto, por ejemplo, el riesgo de caída, las barandas en alto, el tema de las escaras, etcétera, pero las úlceras por presión. Pero, ¿cómo lo llevamos a la odontología? ¿Cómo evitamos que ocurran estos eventos adversos? ¿Cómo entregamos esta atención segura? Y lo otro, ¿existen actualmente definiciones de eventos adversos y eventos centinela específicamente para la atención odontológica? Sí, Doc. Pucha, en eso pasamos ahí. Gracias. Sí, bueno, la mejor forma de asegurarse de que no sucedan es prevenir, ¿ya? Pero para eso es importante que nosotros notifiquemos e identifiquemos los eventos adversos. Mientras nosotros no hagamos eso, lamentablemente no vamos a poder avanzar en temas de seguridad, ¿ya? Existe la norma número 2, que es la que está a nuestra izquierda de la pantalla, ¿no es cierto? Que uno dice que nos invita a reportar y a notificar los eventos adversos ocurridos, pero si nosotros igual lo revisamos un poco, quizás no se adecua tanto a nuestro quehacer odontológico, pero si somos bien minuciosos, podemos quizás encontrar algunos de ellas o algunos de ellos que sí pudiesen aplicar al quehacer, ya como por ejemplo yo les puse aquí el tema de el extravío de biopsias, si es que nosotros tomamos biopsias en la consulta, o por ejemplo el tema de ámbito de infecciones asociado a la atención de salud, como lo estábamos conversando antes, que tiene un impacto súper importante en nuestro paciente y en nuestra organización, ¿ya? Sin embargo, en el compendio número 6 del estándar de acreditación, ya de las circulares interpretativas, en el lado derecho de la pantalla, vemos que ya con la salida del estándar de acreditación odontológica empiezan a aparecer las primeras exigencias de notificación de eventos adversos y centinelas y que nos dicen el desde, o sea, que sí o sí nosotros debiésemos reportar, ¿ya? Entonces, si por ejemplo ustedes las pueden leer, son algunas cosas que pudiesen suceder en nuestro quehacer odontológico y que nosotros tenemos el deber de reportar. ¿Pero para qué? Como les dije antes, la importancia de reportar y de notificar es que nosotros podemos tener un sistema de vigilancia de eventos adversos y centinela. En la clínica nosotros ya tenemos nuestro protocolo en versión 2, ¿ya? En el cual nosotros establecimos diferentes eventos que pudiesen suceder. ¿Me das la siguiente, Agus? ¿No es cierto? En la sala de procedimientos odontológicos, ya pueden haber tanto adversos como centinela. En las salas de... vamos con la otra, Agus, please. En las salas de laboratorio dental, en el laboratorio de histopatología, que nosotros también tenemos laboratorio, ¿no es cierto? Y también en las salas de procedimientos imagenológicos, en la central de esterilización que tenemos nosotros en la clínica, en el pabellón de cirugía menor, y también consideramos los sectores transversales. Es súper importante que nosotros entendamos que si bien están descritos todo este tipo de eventos que pudiesen suceder, si hubiese algún evento, que justo hoy día nos pasó uno que está súper bueno, que no está considerado aquí, y que el docente se acercó y nos preguntó, que no esté descrito en este protocolo no significa que nosotros no podamos reportarlo. Muy por el contrario, nosotros le pedimos a todos nuestros... a todas las personas que se desarrollan en la clínica que si no saben si es un incidente, si es un evento adverso o un evento centinela, que lo notifiquen igual, de manera que posteriormente nosotros podamos hacer un análisis y definir si es que es o no es un evento adverso centinela, porque lo que busca esto es evitar que esto vuelva a suceder. Entonces, nosotros les pedimos que nos notifiquen. Las notificaciones, y aquí les quise compartir el formulario de notificación de eventos adversos, si ustedes lo revisan,
tiene diferentes criterios a rellenar, pero me interesa que tengan claro o que destaquen el que dice si es anónimo o identificación de qué notifica, si es el nombre, si la persona se identifica o no. ¿Por qué? Porque a nosotros, más que buscar un culpable, ¿no es cierto? O un responsable de esto, nosotros lo que nos interesa es identificar el evento, ya para posteriormente hacer, y se le pide que llenen con la mayor cantidad de datos, ¿no es cierto?, de lo sucedido, ya de manera objetiva, para posteriormente, si eh, hacer un análisis ya de lo que se relata y un plan de mejora con actividades asociadas que nos permitan prevenir que este evento vuelva a suceder. Es súper importante que nosotros consideremos que el evento adverso se notifica a la clínica, ¿ya? Pero que también es nuestra obligación notificar al paciente, ¿ya? Eh, no puede no el paciente no saber que sufrió un evento adverso, ¿ya? Por eso es importante y la invitación siempre es a plantearlo en calma, ¿no es cierto? No en una situación como de pánico, en calma y que, por ejemplo, si hubo una lesión o algo, se consideren todas las medidas de resguardo posterior, ¿no es cierto? Para que él también esté tranquilo, ¿ya? Eh, acá, Carol, yo te quería preguntar, perdón, pero justo eso ya lo vas a hablar, qué bueno, porque te quería preguntar, ¿y qué pasa con el profesional que provocó este evento adverso? bueno, como les comenté, como es un carácter anónimo y no es centrado en la persona, esto no busca un carácter punitivo. Nosotros no queremos ir a identificarla, decirle te equivocaste, sacaste el diente que no era y que esa persona finalmente se sienta incapacitado posteriormente o sienta vergüenza del error, porque nosotros somos seres humanos, somos seres imperfectos y nos podemos equivocar. ¿Ya? La idea acá, o lo que queremos hacer, la invitación, es cambiar el paradigma, ¿no es cierto? Y buscar un enfoque centrado en los sistemas, que nos permita considerar todas las variables que estén asociadas a los procesos, de manera de que podamos ver dónde y por qué ocurrió el error, ¿ya? No más que quién se equivocó, ¿ya? Y esta frase es muy importante y yo los invito a que ustedes ojalá la puedan acuñar, es que error es humano, todos nos sabemos que nos podemos equivocar, ¿ya? Esconder los errores es imperdonable y no aprender de ellos no tiene excusa, ¿ya? O sea, ¿nos podemos equivocar? Sí, pero no nos podemos equivocar 10 veces por lo mismo, ¿ya? Y ese es el aprendizaje que nos permite tener este enfoque centrado en los sistemas al hacer el análisis. Bueno, Ahora, Agus, yo te pregunto, para ir cerrando, ¿por qué crees tú que el enfoque centrado en las personas es importante? Como, ¿qué beneficio más nos podría dar, aparte de lo que ya dijimos recién? En los sistemas, el enfoque centrado en los sistemas. Efectivamente es un cambio de paradigma importante que tiene que ver con la humanización de la atención, tanto con los pacientes como también con nuestros propios colaboradores. De acá se acuña este concepto de segunda víctima, que corresponde precisamente a aquellos profesionales de salud, ya sea profesionales o técnicos, que se vieron implicados en un evento adverso y quedaron con un estrés postraumático o en alguna otra condición o síntoma producto de este evento como tal. Por eso es muy importante la gestión que se haga, que siempre destacar que estamos vigilando o controlando o analizando el proceso y no a la persona como tal para que no haya esta segunda víctima que pueda tener una incapacitación personal, que pueda tener una sensación de incompetencia, que le dé miedo volver a atender, y eso en el fondo claramente va a provocar o hay mayor riesgo de que se vuelva a equivocar en el fondo por esta inseguridad. Por lo tanto, ya en muchos establecimientos, sobre todo hospitalarios, hay unidades o departamentos precisamente que están enfocados en la atención de segundas víctimas como una buena práctica que busca
que este evento adverso no genere mayor complicación y que siempre esté centrado en los procesos y no en las personas. Por eso siempre es importante que nosotros como institución, en los cargos de jefatura que correspondan, estemos siempre con esta visión de apoyar, de capacitar y no de apuntar ni acusar, ya que tampoco favorece precisamente al reporte. O sea, nosotros no queremos que por miedo no nos reporten, todo lo contrario, queremos generar las confianzas para precisamente estar en este proceso de mejora continua. Gracias, Agus. Y antes de pasar a las conclusiones, a mí me encantaría, Carol, que pudieras mostrar esa foto donde están los horrores eh, para las IAs. Mis favoritas. Vamos a volver un Sí, poco atrás. Sí, bueno, estas son algunas imágenes de las cosas que nosotros no queremos, ¿no es cierto?, que sucedan en la clínica y que finalmente le decimos a los chicos y a los docentes de que no lo hagan, usted no lo haga. No recapsule, ya ocupe el bracket, ¿no es cierto?, para apoyar la aguja o elimine de inmediata la punta de la carpul con una portaaguja. Ya, el tema de toser así abiertamente solamente con con la mano, perdón, como si fuera un micrófono. Eh, el tema del uso restringido de dispositivos de comunicación personal móviles en la atención de pacientes, ya el tema del uso del celular, del iPad, del iWatch, de todas las cosas tecnológicas que hoy día es súper difícil para nosotros, porque aparte que ellos lo ocupan mucho como apoyo, el tema del iPad, ¿no es cierto?, por la ficha, para ir como aportando cosas de la ficha. Eh, el tema de la mascarilla, que si se la coloquen bien, que ajusten su puente nasal, que no la ocupen de bufanda, que tampoco ocupen la mitad de la nariz, que no la dejen encima, que la eliminen de inmediato, ¿no es cierto? Que si tiene hoyos no la ocupen y así también. El correcto manejo de áreas. Yo no sé si se alcanza a ver bien en esta presentación, pero si ustedes miran la fotito de abajo, que tiene como los contenedores que yo les mencionaba, hay un tarrito de biopsias que tiene una biopsia adentro ya tomada en el área limpia. Eso. Y si nos vamos al área sucia, tiene una bandeja con insumos limpios, listos para usar. Entonces, nosotros de repente también, como dijimos, nos podemos equivocar y pasan estas cosas y las tenemos que evitar. En la fotito de al lado vemos que de repente nosotros o nuestras TONS muchas veces por tratar de ser como ordenadas, ¿no es cierto? Y de como de tener todo bien separado, ocupan elásticos en instrumental, en las mangas del instrumental estéril desgarrándolos y contaminándolos, exponiéndolos, ¿ya? O ocupamos estos cartoncitos que son cartones, que no son lavables ni lisos, por lo tanto no los podemos desinfectar y también se contamina. Y por último, esta fotito de que también en el área sucia, claro, pues tenemos insumos disponibles para usar como limpios, pero están en el área sucia. Y por último, nuestra foto favorita, que que bueno, entendamos que no podemos tener este nivel de residuos, ¿no es cierto?, acumulados, porque sacarlo, entendamos que la normativa, el decreto nos dice que tenemos 72 horas siempre y cuando los tengamos bajo cierto cadena de frío, ¿no es cierto? Pero esto es ya, esto no es la clínica, debo decirlo, no es la clínica de nosotros, pero es una foto de otro lugar y que la idea es que ojalá nadie tenga esas características. Y por otra parte tenemos ahí nuestra cocina con su calentador de pan. No podemos mezclar las áreas, o sea, tenemos un esterilizador ahí que si ustedes no se alcanzan a ver, se ve la lupa, ¿ya? Y en la foto que estaba más al lado, que no se alcanza a ver tampoco, estaba la selladora entre medio de un microondas y de alimentos. Entonces, no podemos estar trabajando bajo esas condiciones. Entonces, usted no lo haga. Ujú. Así es. No, era muy entretenido ver estas fotos. La verdad que no podíamos pasarla. Bueno, y para concluir, Agustín y Carol, ¿cuáles son las ideas de fuerza con las que podríamos cerrar este webinar? En primer lugar, lo que nos debe quedar súper en claro que la calidad llegó para quedarse, no es un proceso para obtener un papel más, el objetivo no es contar con la acreditación porque sí, sino que entrar en este proceso como una forma de mejora continua,
de querer otorgar una atención con estándares de calidad y seguridad. Y también generar los equipos. Muchas veces cuando una persona que está liderando la parte de calidad se va, no hay continuidad. Entonces, que las instituciones tengan claro que los equipos deben quedarse, si es que no dependa de la persona, sino que como tal sea parte de la cultura institucional y que haya una continuidad en caso de que cambie la persona. Por otra parte, la capacitación, que es un pilar importante, que debe ser parte del profesional, una característica de nosotros como científicos es precisamente esta curiosidad que nos debe también exigir querer entrar en esta dinámica de calidad, buscando capacitación, buscando actualizaciones importantes para cumplir con estos estándares. Y por último, que la seguridad del paciente comienza con la conciencia de riesgo. Esto en el fondo no busca castigar a alguien, sino que precisamente tener en cuenta con una visión de riesgo y que se pudiera traducir en un daño al paciente, por lo tanto yo lo prevengo. Por lo tanto, también es parte de la cultura institucional el hecho de que la seguridad del paciente junto con la calidad, son pilares del quehacer mismo, de los estándares que yo quiero entregar como tal. Efectivamente, Agustín, yo creo que lo que tú dices al principio, la calidad llegó para quedarse, al menos en la ontología, ya estaba bueno ya que llegara, ¿no? Porque hace mucho tiempo que en todo el resto de las profesiones del área de la salud está clarita la película y nosotros no lo habíamos incorporado por los motivos que pueden ser muchos, ¿no? Y para que eso llegue, tiene que partir desde el inicio, y el inicio está en las carreras de pregrado, desde los primeros años, y como decía la doctora Gerwis, transversal durante toda la formación para que finalmente la calidad y la seguridad clínica se transforme en una costumbre de buena práctica odontológica. Bueno, con eso hemos llegado al final del seminario, perdón, del webinar. Me parece que Jorge quería hacer una pregunta y preguntaba si podía levantar la mano. Yo no sé si puede hablar Jorge por el micrófono, le pregunto a los organizadores, a Smile Avenue, si nos pueden ayudar con eso. Parece que Smile Avenue no nos escucha. Si no, Jorge, a lo mejor la puedes hacer escribiendo o ves si puedes activar tú el micrófono. Si no, quizás nos puede hacer llegar la pregunta. Ahí sí. Hola, Felipe, Carol, Agustín. Yo soy psicólogo clínico y tengo varias especializaciones en farmacología y en psicotraumatología. Mi consulta es la siguiente. Yo trabajo con trastornos psiquiátricos crónicos y mis pacientes en general tienen una farmacología de antipsicóticos y ansiolíticos. Tengo entendido que, si bien es cierto, no inciden directamente en un procedimiento dental. Es necesario que un odontólogo haga una ficha clínica, recoja la información farmacológica del paciente para no tener un efecto colateral postoperatorio. Jorge, qué importante lo que tú preguntas. Absolutamente sí es la respuesta. La historia clínica está constituida por distintos componentes y dentro de ellos, ¿cierto? Están bueno, los datos del paciente, la anamnesis próxima, la historia del motivo de la consulta, y el motivo de la consulta, y luego viene la anamnesis remota. Y ahí está la anamnesis remota personal y familiar. Y dentro de la anamnesis remota personal es un deber absolutamente importantísimo de cualquier profesional de la salud, pero específicamente en el caso nuestro que realizamos procedimientos, rescatar toda la información del paciente referente justamente a sus morbilidades y comorbilidades y además a los fármacos que él está consumiendo o ella, como también a las drogas que pudiese eventualmente utilizar, ¿ya? Sobre todo porque, como tú muy bien dices, existen fármacos psicotrópicos que pueden afectar el desempeño de la atención clínica y pueden generar eventos adversos desde crisis hipertensiva hasta infartos agudos al miocardio o eventualmente accidentes cerebrovasculares.
Otro ejemplo son los antidepresivos tricíclicos, como la imipramina, la amitriptilina, que inhiben la recaptación de serotonina y de norepinefrina. Por lo tanto, es una contraindicación para el uso de anestésicos locales infiltrados con vasoconstrictor. Y así varios tipos de medicamentos para los cuales nosotros estamos preparados y sabemos cómo actuar frente a estas necesidades de los pacientes, pero como tú muy bien dices, es demasiado importante recoger la información correcta de la anamnesis. La anamnesis viene del griego recordar, por lo tanto uno tiene que preocuparse de preguntar al paciente de una u otra forma hasta que logra obtener toda la información. Y yo siempre me recuerdo, yo trabajé varios años en el Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública, la ex Posta Central, y a los pacientes de repente les consultaba, ¿toma algún medicamento? ¿No? ¿Enferma habitual todos los días? No. Y después que hacíamos el exo 11, el paciente sangraba, terminamos controlando la hemorragia y resulta que el paciente tomaba aspirina regular, no cardioaspirina, pero para él eso no era un medicamento. Entonces yo aprendí que tenía que preguntar de otras maneras porque hay formas distintas de ver las cosas. Así que gracias por tu votación y sí, efectivamente Felipe, hay que hacerlo. muchísimas gracias. Lo quise comentar porque quizás algunos colegas de ustedes no sepan que algunos pacientes con trastorno psiquiátrico crónico podrían presentar un delirium postoperatorio y probablemente no sepan cómo actuar frente a ese cuadro. Así que te agradezco y compartimos la misma alma mater. Un abrazo. Gracias. Bueno, gracias a ti, Jorge. No sé si habrá otra pregunta. De lo contrario, mientras tanto, vamos despidiéndonos. Les agradezco la presencia a todos los asistentes. Agradezco especialmente a Smile Avenue, a María Elena y todo el equipo que se han pasado, han aportado un 7 con nosotros de poder colaborar con la organización de este webinar. Así es que cualquier cosa en la que lo podemos ayudar nos pueden escribir y también invitarlos a los que estén interesados a capacitarse de forma más profunda y avanzada en el tema. Nosotros como Escuela de Odontología tenemos un diplomado que, aparte de calidad y seguridad de la atención del paciente, hace énfasis en los estándares de acreditación de la ley GIES, aquellos estándares obligatorios, y además entrega la certificación del curso de inspecciones asociadas a atenciones de salud con las 80 horas mínimas que exige el Ministerio. Así es que cualquiera que esté interesado en aquello también es muy libre de comunicarse con nosotros. Les agradezco mucho la presencia a todos ustedes. Ha sido una noche súper entretenida y también quiero agradecer especialmente a Carol y a Agustín porque la verdad se han pasado. Creo que ha sido una presentación tremendamente interesante, relevante. Sintetizaron lo más importante de este mundo que es muchísimo más grande. Así es que gracias por compartir su experiencia y gracias por compartir esta forma en que estamos en la Escuela de Odontología tratando de hacer las cosas cada vez mejores. Que tengan una súper buena noche y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por asistir y acompañarnos. Sí, te agradece la participación y la confianza, así que un saludo a todos. Chao, chao, que estén súper. Chao, muchas gracias a todos y porque se hayan inscrito a través de Smile Avenue y siempre nosotros preocupados de la educación continua. Y también muchas gracias al doctor Williamson, a Agustín y la doctora Carol porque realmente fue muy buena su presentación y por los comentarios, la verdad que todos los asistentes han estado muy atentos, muy interesados. Ha sido un tema excelente, así que ojalá que lo podamos repetir. Muchas gracias y buenas noches.